Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Todo bien. Profe, la primera clase de repaso la vamos a tener con usted. La verdad es que no sé para cuándo está prevista. Creo que miércoles 18, 25, algo así. Entiendo que no, pero si me indica el doctor Lustanosi, la daré. Hasta ahora tengo previsto dar clase todos los viernes. En el cronograma figuro yo. No, todavía no nos comentó el docente, pero ojalá que nos dé Bien. usted, porque la otra vez el último repaso estuvo muy bueno. Bueno, vamos a tratar de estar, sí. Y si no la ponemos, agregamos otra clase cualquier otro día, porque con esto del Zoom lo podemos armar en cualquier momento, hasta un día antes del parcial, unas horas. Bueno, hoy tenemos un tema bastante sencillo. Les voy a hablar de las obligaciones de género limitado, luego vamos a hablar de las obligaciones disyuntivas, y por último voy a hacer referencia a las obligaciones principales y accesorias, o sea, 3 tipos de clasificación de las obligaciones. En las obligaciones de género limitado tenemos un solo artículo, que es el 785, que dice que se aplican estas obligaciones de género limitado cuando se trata de entregar una cosa incierta dentro de un subespecie. Las obligaciones de género limitado están dentro de las obligaciones de género, y las obligaciones de género son aquellas que hacen referencia a la entrega de cosas fungibles, o sea, aquellas en las cuales una unidad de la misma especie y calidad equivale a otra unidad de la misma especie y calidad. La particularidad que tienen estas obligaciones de género es que, como el género nunca perece, de manera anticipada el deudor no se puede eximir de su responsabilidad por incumplimiento, alegando justamente caso fortuito o fuerza mayor, o sea, la imposibilidad de cumplir. El género, por autonomacia, es el dinero. Cuando hablamos dentro de las obligaciones de género, tenemos una de sus especies, las obligaciones de dar dinero. Ahora bien, las obligaciones de género limitado hacen referencia a cosas que, si bien pueden resultar equivalentes unas con las otras, su número de individuos no es infinito, sino que tiene una cantidad. Por ejemplo, si nosotros hablásemos vamos a tomar el género animal, hablásemos de caballos, bueno, eso sería una obligación de género. Si hablásemos de caballo pura sangre, ya estaríamos achicando el número de individuos dentro del género. Y si hablamos de caballos pura sangre que hayan nacido entre el año 2010 y el año 2011, ya el género se limita aún más. O sea que el número de individuos correspondiente a ese género es una cantidad limitada. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros habláramos de vino. Vamos a suponer que dijéramos, bueno, el vino, una obligación que tuviese por objeto botellas de vino. El vino es un género en principio ilimitado, pero si dijéramos vino Malbec, ya estamos limitando el número de individuos. Y ahora, si dijéramos vino Malbec de la bodega Don David, ya ahí estamos limitando el número de individuos aún más. Y si dijéramos vino Malbec de la bodega Don David, cosecha 2017, ya el número de individuos es menor.
Entonces, vamos a suponer que una prestación tuviese por objeto una cantidad de botellas de vino 17 añejado en roble durante 6 meses, entonces en ese caso estaríamos hablando de una obligación de género limitado. ¿Qué diferencia hay respecto de las obligaciones de género ilimitado? En principio, la diferencia está en que el número total de individuos puede desaparecer. Vamos a suponer que la bodega Don David, donde están almacenados los vinos, sufren de un terremoto o un incendio y se pierden todas las botellas. Entonces, en ese caso, en una obligación de este tipo, el deudor podría alegar la imposibilidad de cumplimiento, porque se extinguieron todos los individuos del género limitado del que estamos hablando. Otra diferencia que tiene la obligación de género limitado con la de género ilimitado es, si bien en ambas la elección del objeto con el que se va a cumplir la prestación le corresponde al deudor, en las obligaciones de género ilimitado el deudor tiene que elegir, aplicando el principio de buena fe, un individuo de la calidad media. Entonces, supongamos que tuviese que entregar un caballo pura sangre, nacido entre tal año y tal año, él no podría entregar ni al peor individuo, o sea, el deber de buena fe le impide entregar un individuo de la calidad media. Entonces, si bien la elección en las obligaciones de género ilimitado le corresponde al deudor, y él tiene, digamos, ciertas limitaciones a la hora de ver el objeto propiamente dicho con el que va a cumplir. Mientras que en las obligaciones de género ilimitado puede elegir cualquiera de los individuos de la especie, puede elegir el peor o puede elegir el mejor, porque se aplican a este tipo de obligaciones lo dispuesto respecto de las obligaciones alternativas, que ustedes ya estudiaron, y como ustedes podrán ver, el artículo 785 está justamente dentro de la sección tercera que se refiere a las obligaciones alternativas. Entonces, desde el punto de vista del régimen jurídico, la obligación de género limitado se toma como si fuera una obligación alternativa, en la cual el deudor puede elegir una entre varias prestaciones, y la elección de él es libre y no está condicionada ni siquiera por el principio de buena fe. O sea, el principio de buena fe lo del pago, que ya hemos visto en qué consiste la buena fe en el pago. Tiene o no influye a la hora de la elección, que reitero, el deudor puede elegir cualquier. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir de obligaciones de género limitado. Por supuesto que ustedes saben, tanto las obligaciones de género ilimitado como las de género limitado, esta dure la indeterminación del objeto. ¿Por qué? Porque inicialmente el objeto se encuentra indeterminado porque es un individuo dentro de un número limitado o ilimitado de una especie. Pero una vez que se ha efectuado la elección, la obligación se convierte en una obligación de dar cosa cierta. Bien. Profe. Acá veo que alguien está preguntando, ¿se les corta? ¿No están escuchando bien? Sí, se corta un poquito. Se corta un poco, capaz que hay un problema con el internet. Pero bueno, eso no lo puedo solucionar. De última me dicen y repito tantas veces como sea necesario el punto que no se escuche. Bueno, ahora vamos a pasar a las obligaciones disyuntivas. Bien, las obligaciones disyuntivas ustedes las van a encontrar
dentro de las obligaciones de sujeto múltiple. ¿Se les cortó a todos? A partir del artículo 800, entonces las obligaciones disyuntivas involucran dos artículos. Sí, les decía que las obligaciones disyuntivas están dentro de las obligaciones de sujeto múltiple. O sea, las obligaciones simplemente mancomunadas, las solidarias, las divisibles y las indivisibles. Es una especie más dentro de las obligaciones de sujeto múltiple. Y está tratada desde el artículo 853 al 855. Las obligaciones disyuntivas también se conocen o son llamadas como obligaciones de sujeto alternativo. Y son aquellas que se establecen en favor de un acreedor indeterminado entre varios sujetos determinados o a cargo de un deudor indeterminado entre varios sujetos determinados. ¿Qué significa este trabalengua? Que nosotros inicialmente, si tenemos una obligación disyuntiva pasiva, o sea que hay un acreedor y varios deudores, el deudor está inicialmente indeterminado, pero lo que está determinado es un número limitado de sujetos que pueden asumir la calidad de deudor. ¿Se entiende? En el caso de la obligación disyuntiva activa, nosotros tenemos un deudor determinado y tenemos un acreedor indeterminado que va a ser elegido dentro de un número limitado o determinado de posibles acreedores. Tiene este tipo de obligación. Hay una pluralidad originaria de vínculos, como ocurre con las obligaciones simplemente mancomunadas. Tenemos una pluralidad de vínculos entre el acreedor común y los diferentes deudores, o entre el deudor común y los diferentes acreedores. Segundo, tenemos una indeterminación inicial del deudor o del acreedor, según sea disyuntiva pasiva o disyuntiva activa. Entonces, en la disyuntiva pasiva tenemos una indeterminación inicial del deudor que va a ser susceptible de determinación posterior. O sea que el deudor está indeterminado inicialmente, pero va a ser determinado al momento del cumplimiento dentro de un número determinado de sujetos. En tercer lugar, como tercer característica, tenemos que mencionar que existe unidad de prestación y unidad de causa-fuente. O sea, la obligación se origina en un solo hecho o acto jurídico que tiene virtualidad para crearla, y a su vez la prestación es una sola que puede ser divisible o indivisible. Y por último, es de modalidad condicional, porque la calidad de deudor o de acreedor está condicionada a la elección. Bien, entonces, en este tipo de obligaciones es importante entender cuál es su naturaleza jurídica, para entender también la diferencia que existe entre las obligaciones disyuntivas y las solidarias y las simplemente mancomunadas. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta obligación disyuntiva? Tiene la naturaleza jurídica de una obligación sujeta a condición resolutoria. Ustedes recuerdan que la obligación sujeta a condición resolutoria es aquella que supedita la existencia de la obligación a un acontecimiento futuro e incierto. Bien, entonces, en este caso se supedita la calidad de acreedor o de deudor, reitero, a un hecho futuro e incierto que es la elección que haga el que tiene la facultad de hacerlo. Entonces pensemos en una obligación disyuntiva pasiva. Tenemos el acreedor por un lado y tenemos, supongamos, 3 posibles deudores por el otro. Entonces hay una indeterminación inicial de la calidad del deudor
indeterminación, digamos, parcial, porque el deudor va a salir de uno de esos tres. No es que el deudor puede ser cualquier sujeto. Hay un determinado número de sujetos que pueden revestir la calidad de deudores. Tenemos el deudor A, el deudor B y el deudor C. Los tres son potencialmente deudores. En el origen de la obligación ninguno todavía es deudor. La calidad de deudor va a depender de un acontecimiento futuro. ¿Cuál es ese acontecimiento futuro? La elección. ¿Quién hace la elección? En este caso el acreedor. Dice, le reclama el pago a A, le reclama el pago a B o le reclama el pago a C. En el momento en que elige reclamarle el pago a A, la obligación se concreta como una obligación de sujeto singular, o sea, es una obligación entre el acreedor y el deudor A. El deudor B y el deudor C desaparecen de la relación obligacional, es como si nunca hubiesen existido, como si nunca hubiesen estado obligados. Fueron potenciales deudores, pero esa calidad definitiva estaba supeditada a la elección. Como la elección recayó sobre uno de los sujetos, distinto de ellos, ellos quedan fuera de la obligación. ¿Bien? Entonces, ahí nosotros vemos palmariamente cuál es la diferencia entre la obligación disyuntiva y la obligación solidaria. En la obligación solidaria, que ustedes ya la han visto, hay como un vínculo asociativo. O sea, los distintos deudores se representan entre sí, tienen un interés común. Bien, y eso se traduce luego en lo que se llama el principio de contribución, porque si uno de los deudores es requerido por el acreedor para efectuar el pago y lo realiza, luego va a tener acciones de repetición en la medida de la participación de cada uno contra los otros deudores. Esto no ocurre en las obligaciones disyuntivas. En las obligaciones disyuntivas hay una pluralidad de vínculos inicial que están sujetos a una condición y producido el hecho condicionante, que es la elección, la obligación se concreta en una persona acreedor y una persona deudor, y el resto quedan desvinculados como si nunca hubiesen estado obligados. Mientras que en la obligación solidaria, los vínculos, si bien son independientes, están coligados entre sí, y entonces, como hay representación recíproca entre los diferentes deudores, los actos de uno influyen respecto de los otros. Y si uno paga, el resto quedan liberados, pero subsisten, reitero, las acciones de contribución que ustedes ya han visto. Respecto de las obligaciones simplemente mancomunadas, la diferencia con esta es que en la obligación simplemente mancomunada la prestación se divide. Se divide entre los distintos deudores. O sea que si hay 3 deudores que deben 300 pesos y todos en la misma medida, el acreedor en la obligación mancomunada le va a poder reclamar 100 pesos a cada uno como si fuesen obligaciones individuales independientes. No tienen, digamos, relación una con la otra, salvo el hecho de que hayan nacido de una causa común y que la prestación es única para todos, pero como es divisible en cuanto al objeto, puede ser cumplida cada parte de manera individual. Mientras que en la obligación disyuntiva la naturaleza del objeto es absolutamente irrelevante, ya que el acreedor le va a poder reclamar la totalidad de la prestación, sea divisible o indivisible, al deudor que él elija. A diferencia también de lo que ocurre en las obligaciones solidarias, en las obligaciones disyuntivas, una vez que el acreedor ha hecho la elección, desobliga al resto de los deudores. En la obligación solidaria, el acreedor puede dirigir su acción contra el acreedor A, y si éste no le paga o se insolventa, va a poder luego dirigir su acción contra el deudor B, y si éste no le paga o se insolventa, luego va a poder dirigir su acción contra el deudor C, y así sucesivamente con todos los deudores que formen parte del vínculo obligacional. Mientras que la obligación disyuntiva, una vez que elige y dirige su acción contra uno, el resto quedan liberados. Ya no puede después arrepentirse y cambiar la elección. La elección
es determinante y es la que le otorga eficacia definitiva a la obligación. Hasta el momento de la elección es como una obligación, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, sujeta a una condición resolutoria. ¿Cuál es la diferencia con una obligación sujeta a condición resolutoria con esta? Que la condición resolutoria es un hecho futuro e incierto, o sea que no depende de la voluntad de las partes, mientras que la obligación disyuntiva, el hecho condicionante es la elección. Es un hecho futuro, pero es cierto desde el momento que depende de la voluntad del acreedor la elección. Esa es la diferencia entre la obligación disyuntiva y la obligación sujeta a condición resolutoria, con la cual compara esa jurídica, pero nada más. A su vez, la obligación sujeta a condición resolutoria es una obligación modal de sujeto singular, mientras que la obligación disyuntiva no es una obligación modal y es de sujeto plural indeterminado de manera inicial. Bueno, eso es todo lo que ustedes tienen que saber de las obligaciones disyuntivas. A las obligaciones disyuntivas se les aplican subsidiariamente las obligaciones de las normas, de las obligaciones simplemente mancomunadas. Esa es o sea, lo que no puedan resolver aplicando las normas específicas de las obligaciones disyuntivas, lo resuelven aplicando las normas de las obligaciones simplemente mancomunadas. Bueno, y ahora para completar el tema del día, vamos a ver la última de las clasificaciones que nos pide el cronograma, que es la de obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones principales y accesorias, ustedes ahí la van a encontrar legisladas en el artículo 856 y el 857. ¿A qué se llama obligación principal? Aquella cuya existencia, régimen jurídico, eficacia o desarrollo funcional, eso es lo que dice el artículo, no depende de ningún otro vínculo obligacional. O sea, es autónoma y autosuficiente. En esto, el codificador del Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que ocurría en el caso de Vélez, fue mucho más detallista y dijo que el carácter de principal depende de la existencia, del régimen jurídico, de la eficacia o del desarrollo funcional, o sea, de cómo se cumple la prestación. Y en este sentido, la obligación es principal cuando no depende su existencia, ni ninguna de estas variantes que les acabo de mencionar, de ninguna otra obligación. A contrario sensu, la obligación accesoria justamente es aquella cuya existencia, eficacia, desarrollo funcional o régimen jurídico depende de otra. Entonces, ¿de dónde puede? La regla es que las obligaciones son principales. O sea, si salvo que exista una, digamos, designación expresa de una obligación como accesoria, todas las obligaciones son principales en cuanto no dependen su existencia de otra. Entonces, la excepción vendría a ser la obligación accesoria. ¿De dónde puede provenir la accesoriedad? La accesoriedad puede provenir de la ley o del acuerdo de voluntades. Proviene de la ley justamente cuando la ley le otorga el carácter de accesorio a una obligación. Por ejemplo, la obligación de pagar daños y perjuicios por incumplimiento contractual es una obligación accesoria legal. ¿Por qué? Es accesoria porque para que yo tenga que pagar daños y perjuicios por un incumplimiento contractual,
primero tiene que existir una obligación que haya nacido de un contrato, ¿bien? El contrato genera la obligación principal, y ante el incumplimiento de esa obligación principal, la ley me impone con carácter accesoria la obligación de pagar los daños y perjuicios. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una obligación de dar dinero. La obligación de dar dinero consiste en la entrega de una determinada suma de dinero, de un capital, y tiene como accesorio el pago de intereses que pueden ser compensatorios o moratorios según su función. Pero esta, digamos, obligación de pagar los intereses es una obligación accesoria de la obligación principal, que es la de pagar el capital. Bien, también puede surgir la obligación accesoria a partir de una convención de partes. Ustedes ya han visto el caso de la cláusula penal. La cláusula penal es una pena o multa a la cual las partes se sujetan para el caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de una obligación. Entonces, la cláusula, el contrato establece una prestación principal y establece una prestación accesoria para el caso de incumplimiento que se materializa o se formaliza en la cláusula penal. El principio es que la extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal genera la extinción, nulidad o ineficacia de la prestación accesoria. Esta es la consecuencia principal del principio de accesoriedad. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no ocurre lo mismo a la inversa. La extinción, nulidad o ineficacia de la obligación accesoria no genera ningún efecto en la obligación principal. Bien, esa es la regla que se aplica a este tipo de obligaciones. Como toda regla, tiene sus excepciones. Las excepciones van a estar dadas, las vamos a encontrar. Y en esto le estoy hablando de memoria, así que me puedo confundir, así que después verifíquenlo. Están en el artículo 799, a ver, ahora lo voy a buscar en el Código Civil para no equivocarme, creo que son el 799, el 800 y el 801. Sí. Y vamos a encontrar una después cuando veamos los derechos reales de hipoteca y de prenda. El artículo 799 se refiere a la divisibilidad. Dice, sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en pena sino en la proporción a su parte, siempre que sea divisible la obligación con cláusula penal. Entonces, ¿por qué este enunciado constituye una excepción? Si en una obligación principal el objeto es indivisible, los deudores de la obligación accesoria, la que establecida en la cláusula penal, van a responder solamente por su cuota parte en el caso en que la prestación establecida en la cláusula penal sea divisible. Vamos a suponer una obligación de hacer que es indivisible, que tiene como cláusula penal una obligación de pagar una suma de dinero en caso de incumplimiento. Entonces la obligación principal va a tener que ser cumplida, si el objeto es indivisible, va a tener que ser cumplido por todos los deudores, pero si en vez de reclamarse la obligación principal a partir del incumplimiento, el acreedor reclama la cláusula penal solamente va a ser cumplida en forma mancomunada por cada uno de ellos. Entonces acá lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Esta es una de las excepciones que mencionan los autores. El artículo 800, que sería otra de las excepciones, dice que si la obligación de la cláusula penal es indivisible, o si es solidaria o indivisible, cada uno de los codeudores o coherederos del deudor queda obligado a satisfacer la pena entera. Entonces,
aunque el objeto establecido en la obligación principal sea divisible, si el objeto establecido en la obligación accesoria es indivisible o es solidario, va a tener que ser cumplido por entero. O sea, es el mismo caso que el anterior, pero a la inversa. Y después, el tercer caso que se menciona como excepción es el del 801, que nos habla de la nulidad. Dice, la nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la nulidad de la obligación principal. Esto es consecuencia directa del principio de accesoriedad. Pero dice, la nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación de la cláusula penal fue contraída por otra persona para el caso en que la principal fuese nula por falta de capacidad del deudor. ¿Cuál es el supuesto? Vamos a suponer una obligación que fue contraída por una persona que incapaz de hecho. Esa incapaz de hecho afecta a la obligación en cuanto al vínculo y es de nulidad relativa. Entonces, el incapaz podría pedir, o su representante legal en el futuro, podía pedir su anulación. Ahora, si esa obligación principal, que es anulable, luego se le agrega una cláusula penal justamente creada para el caso en que la obligación principal fuese nula, acá la invalidez de la cláusula penal no va a obstar a la validez de la obligación accesoria, de la cláusula penal que es accesoria. Entonces, este es otro caso en que los autores lo mencionan como una excepción al principio de la accesoriedad. Otro caso que recuerdo es el de las obligaciones naturales, ahora llamadas obligaciones morales. Se puede establecer una cláusula penal para asegurar el cumplimiento de una obligación moral o obligación natural. Entonces, acá tampoco se daría el principio de accesoriedad, porque si bien, porque la obligación principal no es exigible, porque no se trata de un vínculo civil, sino un vínculo simplemente moral, pero sí, ante el incumplimiento es exigible la obligación estipulada en la cláusula penal, que sería accesoria. Entonces, acá habría también una excepción al principio de accesoriedad que estaría dado para este tipo de obligaciones. Y por último, el otro que recuerdo es el caso de la accesoriedad cuando el cumplimiento es parcial. Una cosa que me olvidé de decirles es que el carácter de accesorio puede provenir puede provenir del objeto de la obligación, puede provenir del sujeto de la obligación, o puede provenir de los derechos que se disponen en la obligación o que se crean con la obligación. En el caso de cuando proviene el principio de accesoriedad del objeto de la obligación, es el caso de la cláusula penal. Se establece una obligación accesoria para el caso del cumplimiento del objeto establecido en la obligación principal. O sea que tenemos un objeto principal, que es el que está establecido en la obligación primaria, y un objeto accesorio que está establecido en la cláusula penal. Luego, el principio de accesoriedad puede provenir de los sujetos involucrados. Entonces, y esto se da, por ejemplo, en el caso de la fianza. Nosotros tenemos una obligación principal que está constituida entre el acreedor y el deudor. Y tenemos una obligación accesoria por la cual una persona que se llama fiador asume el pago de la prestación para el caso del incumplimiento del deudor principal. Bien, entonces tenemos un sujeto, un deudor obligado, que está obligado de manera accesoria del deudor principal. Si el deudor principal no cumple, el acreedor le puede reclamar al sujeto subsidiario o accesorio, que sería el fiador. El tercer supuesto es el caso de derechos que se crean como accesorios de otros derechos.
Supongamos que una persona le presta dinero a la otra y hacen un contrato de mutuo por el cual el mutuante le entrega el dinero al mutuario y el mutuario se compromete a restituirlo luego de un determinado tiempo, con intereses o no, pero que se garantiza el cumplimiento del objeto de esa obligación principal con otro derecho accesorio que podría ser, por ejemplo, una hipoteca cuando se afecta a un inmueble el pago de la deuda, o una prenda cuando se afecta a un mueble el pago de la deuda. O sea, son los derechos llamados derechos reales de garantías: prenda sobre muebles, hipoteca sobre inmuebles. La prenda y la hipoteca no tienen existencia por sí misma. Su existencia depende de una obligación principal. Entonces, en este caso, ¿cuál es la obligación principal? La que se crea a partir del contrato de mutuo, el préstamo de dinero. El derecho accesorio, ¿cuál es? El derecho real de garantía que tiene el acreedor respecto del inmueble del deudor o de un tercero que lo ofrece para garantizarse el cobro del crédito. Bien, entonces, algunos autores mencionan como una excepción al principio de accesoriedad el caso de extinción parcial del crédito principal. Vamos a suponer que el deudor paga la mitad de la obligación principal. Eso no hace que se extinga el 50% de la garantía. La garantía subsiste en su totalidad hasta la cancelación del último peso, porque la garantía no es divisible, porque no sigue la suerte de la prestación principal. Bueno, eso sería los casos de excepción de las obligaciones accesorias. Hay que distinguir las obligaciones accesorias de las subsidiarias y de las secundarias. Las obligaciones secundarias son aquellas que complementan a la prestación principal. O sea que la prestación principal tiene un objeto principal, pero tiene una serie de objetos secundarios que complementan el deber inicial, pero que son independientes de la prestación principal. O sea que si el deudor cumple la prestación principal y no cumple los deberes secundarios, el acreedor puede reclamar esto solo, como si se tratara de obligaciones independientes. Y las obligaciones subsidiarias son aquellas cuya existencia depende de algún acontecimiento que las torna operativas. Por ejemplo, la cláusula penal tiene como característica que es accesoria, pero también es subsidiaria, porque el acreedor va a poder reclamar la prestación de la cláusula penal si el deudor no cumple. O sea que la cláusula penal existe en subsidio del incumplimiento del deudor. O sea, si el deudor cumple, la obligación accesoria es como si no hubiese existido. ¿Bien? Ahora, recién si no cumple, se hace operativa la cláusula penal. Por eso es subsidiaria la cláusula penal, aparte de ser accesoria, porque su existencia depende de la existencia de la obligación principal. O sea que el carácter de subsidiario no debe confundirse con el carácter de accesorio, aunque ambos se pueden dar en conjuntos en la misma obligación, como en el caso que les vine explicando de la cláusula penal. Bueno, con eso terminé el tema de hoy. Es cortito, pero bueno, el cronograma es así. A veces hay temas más largos y a veces hay temas más cortos. Pregunten lo que quieran, si tienen alguna duda de esto, de alguno de los temas que hayan dado estos días. Bueno, si no hay preguntas, Profe, ¿vamos a poder tener la posibilidad de hacer algún práctico para poder implementarlo a los casos? Porque la teoría está, pero en mi caso me faltaría lo práctico, porque el parcial yo tuve mucho más prácticos que múltiple choice. Claro, pero digamos, en realidad en el parcial no hubo casos prácticos.
lo que, digamos, lo que es práctico, el enunciado es, o sea, es muy difícil hacer un trabajo práctico sobre todo esto. Pero bueno, en principio te diría que no está previsto trabajos prácticos para esta segunda parte del cuatrimestre, pero si se me ocurre alguno que los pueda ayudar para aprender más en profundidad alguno de estos temas, lo voy a elaborar. Acá Valentina me pregunta un ejemplo de obligación disyuntiva. En realidad es muy sencillo. O sea, la obligación disyuntiva no es una obligación común, ¿bien? Pero es como si yo, supongamos, entregase un cheque a nombre le pusiera cheque a nombre de Ricardo García o Jorge González. Entonces, en ese caso, ¿quién puede cobrar el cheque? Puede ir uno u otro. Entonces, inicialmente yo establecí como acreedores de esa obligación a dos personas diferentes para que lo cobre uno o la otra. La causa por el cual generalmente está parte de la obligación, inclusive puede estar oculta, porque yo le ofrezco el pago a varios deudores o son varios deudores los que tienen que pagar. Lo concreto es que son vínculos que funcionan de manera independiente. También, por ejemplo, algunos autores mencionaban los casos de las cuentas a orden recíproca. Entonces, el banco, por ejemplo, hay una caja de ahorro en la cual figuran 3 titulares. ¿Quién puede ir a retirar el dinero? Cualquiera de los 3. Y cualquiera de los 3 puede retirar la totalidad del dinero depositado en la caja de ahorro. O sea que el banco cumple con la prestación el día que va a cualquiera de los titulares y retira la totalidad de los importes depositados. Esos algunos autores, Janvías en particular, lo mencionaba como casos de obligaciones disyuntivas. Lo que pasa que específicamente tampoco son obligaciones disyuntivas porque están regidas por todo un marco que es el del derecho cambiario y tienen alguna regulación específica por ahí diferente, ¿no? De todo modo, Rocío, lo que vos no entiendas o lo que cualquiera de ustedes no entienda respecto de todo lo teórico que le estamos dando, pregúntenos. Así como recién me preguntó Valentina cuál sería un caso de obligación disyuntiva, las dudas que cuando ustedes una figura que le estamos explicando no la puedan traducir en un caso concreto que imaginen, nos preguntan y nosotros tratamos de traerles eso a la realidad. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Y voy a tener en cuenta lo que me mencionaron respecto de la clase de repaso. Hasta luego.